Muy bien. Bueno, en la última parte de la charla vamos a hablar algunos aspectos que son importantes en cuanto al manejo de los anticoagulantes de acción directa en los pacientes que van a cirugía, ¿sí? Eh, la cirugía puede ser programada, de urgencia o emergencia. Cuando nosotros tenemos un paciente que va a cirugía programada y nos consulta qué hago con el anticoagulante, cómo lo suspendo, primero nosotros tenemos que saber por qué está anticoagulado el paciente y saber qué anticoagulante recibe. Cada diagnóstico tiene un riesgo trombótico inherente a la patología y hay que saber que no es lo mismo suspender un tratamiento anticoagulante en un paciente que tiene una válvula mecánica en posición mitral y que tiene fibrilación auricular, o en una fibrilación auricular que tiene un Chas-Vasc alto, que en un paciente que tiene, por ejemplo, un Chas-Vasc de 2, ¿sí? Así que conocer el riesgo trombótico de la patología y catalogarlo es un primer punto importante. En segundo lugar, tenemos que saber cuál es el riesgo de sangrado posoperatorio para el paciente, o sea, saber de qué se va a operar el paciente y cuál es el riesgo de sangrado. Nosotros acá, si ustedes ven en el lateral de la diapositiva, hay cirugías que pueden hacerse bajo anticoagulación, porque el riesgo de sangrado es mínimo. Una cirugía de catarata no necesita suspensión de tratamiento anticoagulante, lo mismo que un implante de un marcapaso, una cirugía odontológica con un odontólogo especializado, pero hay cirugías que son de alto riesgo hemorrágico, con los cuales nosotros vamos a tener que hacer una suspensión muy estricta, adecuada, para que el paciente llegue con el mínimo nivel residual o ausente absoluto de cualquier tipo de anticoagulante. Esto es extensivo a los DOACs y a los otros anticoagulantes, llámese heparina, llámese antivitamina K. Bueno, para saber cómo hacemos un plan de suspensión de tratamiento, nosotros tenemos que conocer cuál es la farmacología de la droga. Y yo les voy a dar solo dos tips acá, que es, por un lado, la vida media terminal de un paciente que tiene buena función renal, buena función hepática. La vida media de los anticoagulantes de acción directa es un promedio de 12 horas. Y esto es importante saberlo porque sabiendo cada cuánto baja la concentración al 50%, o sea, cada vida media va a bajar cuando suspendemos la droga, cada vida media baja un 50%, podemos ver cómo declina la concentración y saber en qué momento lo vamos a operar. Hay un punto que también hay que saber, que cuando nosotros damos estas anticoagulantes de acción directa, una de las ventajas que tienen es que hacen enseguida efecto. O sea, uno toma el comprimido o la cápsula, en el caso de Dabigatran, y a las 2 horas ya está anticoagulado. ¿Por qué hay que saber esto? Porque cuando reiniciemos un anticoagulante en un posoperatorio y venía con un anticoagulante de acción directa, quizás si la cirugía es de alto riesgo de sangrado, no podemos darle la droga en dosis anticoagulante como venía previamente, porque podemos correr con un exceso de riesgo de sangrado en el posoperatorio. Es crítico saber que la eliminación renal es muy alta, 85% para el dabigatran. Para rivaroxaban y apixaban la eliminación renal es menor. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos que saber cuál es la función renal del paciente al momento de la cirugía. Entonces, si tenemos una cirugía programada, tenemos que actualizar el laboratorio, hacer un clearance calculado de creatinina. Yo acá pongo dabigatran como el paradigma de, recuerden, función renal en dabigatran, porque sí, el 85% de su eliminación es renal, y un paciente que tiene un clearance de creatinina entre 30 a 35 mililitros minuto, donde no tiene una contraindicación para recibirlo, en el caso de una cirugía va a requerir más tiempo de suspensión. Bueno, hay un concepto de puente con heparina que era un clásico, después vamos a decir dos palabras de esto, en los pacientes que recibían antivitamina K. Este puente con heparina o bridging no es necesario en los pacientes tratados con DOACs, solamente se sigue se sigue una estrategia farmacocinética. Y esto ya se vio reflejado en las guías, esto está publicado en el 2015, pero desde el advenimiento de los DOACs es más o menos la estrategia de suspensión que se venía pautando. ¿Y cómo se hace la suspensión del tratamiento? Nosotros calculamos el clearance de creatinina y vemos que recibe dabigatran, apixaban, edoxaban o rivaroxaban, o sea, antitrombínicos o sabanes.
Riesgo de sangrado no relevante o buen control hemostático local, lo que se sugiere es no suspender el tratamiento e intervenir al paciente en el valle de la droga. Por ejemplo, a más de 12 horas o 24 horas después de haber recibido la última dosis. Por ejemplo, 24 horas después de haber recibido un rivaroxaban. Luego vamos a estimar lo siguiente. Yo diría que por encima de 50-80 mililitros minuto de clearance de creatinina, los pacientes que tienen cirugía de bajo riesgo de sangrado van a suspender entre 24 y 36 horas la medicación. Los pacientes con alto riesgo de sangrado, las suspensiones se estipularon como de más días, 48 a 72 horas. Para apixaban, rivaroxaban o edoxaban, con clearance de creatinina arriba de 50, bajo riesgo 24 horas por lo menos, alto riesgo por lo menos 48 horas. Cuando el clearance está entre 30 y 50, en las cirugías de bajo riesgo con dabigatran más de 48 horas, hasta 96 horas o más en las de alto riesgo de sangrado. Y aquí ven los horarios, 24, 48 horas, 36, 24, 48 horas en los pacientes de bajo o alto riesgo de sangrado respectivamente cuando reciben sabanes. Podemos encontrar que el paciente llega a la cirugía porque llegó descompensado y tenía un clearance por abajo de 30 mililitros, que si bien no es la indicación primaria de la droga, el paciente puede tenerlo. En esto tenemos que tener más alerta porque en realidad si venía con dabigatran vamos a tener que considerar más suspensiones, más días de suspensión, o si la cirugía es de urgencia, considerar agentes de reversión. Este esquema de tratamiento fue validado en un estudio publicado hace 2 años, que fue el estudio PAUSE, donde la estrategia de reversión se trató de validar para pacientes, en este caso tenían fibrilación auricular, que recibían cualquiera de los 3 anticoagulantes directos, dabigatran, apixaban o rivaroxaban. Y aquí se hacía un protocolo estandarizado de suspensión simple para cada DOA, basado en esta estrategia farmacocinética, sin heparina como puente y sin hacer un test de laboratorio para que el paciente vaya a cirugía. Se hacían test de laboratorio para estudiar niveles residuales, pero como parte del protocolo, no como estrategia para la reversión. Se evaluaron las complicaciones de sangrado, las complicaciones de trombosis y como un subestudio, niveles residuales según el tipo de DOAC para ver si afectaba el objetivo primario, que es la complicación de sangrado o la complicación hemorrágica. Este es un esquema muy colorido, perdón, pero es cómo se hacía la suspensión del tratamiento. Si este es el día del procedimiento y el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, se suspende solamente el día previo y después del día siguiente el paciente puede reiniciar la droga. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, suspensión 2 días previos y se reinicia a los 2 días del posoperatorio. Con respecto al dabigatran y lo que dijimos de tener en cuenta el clearance, los pacientes que tenían menos de 50 de clearance y tenían una cirugía de bajo riesgo de sangrado, se suspende un día más, 3 días, y para el reinicio se espera un día más, y los que tenían alto riesgo de sangrado, suspensión 4 días, y para reiniciar 4 días. Cuando uno reinicia un tratamiento anticoagulante, estamos hablando de reinicio a dosis plena. Esto siempre va a tener que ser consensuado con el médico tratante. Y cuando el paciente no puede reiniciar, no hay que olvidarse que uno tiene que darle al paciente la heparina profilaxis que corresponde para prevención de tromboembolismo venoso si el paciente lo amerita y si es que puede y no tiene contraindicación. Haciendo ese protocolo de suspensión, fíjense, como les dije antes, esto está validado en una población de fibrilación auricular. Las pacientes eran de un CHAST bajo, 2 en general, con un Hasbled bajo. La función renal de los pacientes fue en la mayoría una función renal normal. Y los procedimientos de alto riesgo de sangrado estaban en el 30% para las 3 drogas, apixaban, rivaroxaban y dabigatran. Esto muestra los resultados. Fíjense que las tasas de tromboembolismo arterial para estos pacientes estuvo por debajo del 1%, que son absolutamente aceptables para como complicación trombótica en esta población. Y en cuanto al sangrado mayor, no hubo un exceso de sangrado mayor por los puntos de corte planteados al inicio del protocolo. Acá se estimó que el nivel residual de DOAC
en pacientes que tenían procedimientos de alto riesgo de sangrado, como eran cirugías, por ejemplo, sistema nervioso central o punciones para anestesias peridurales, los niveles de DOACs en el 98% de los pacientes que hicieron esta estrategia de reversión, solo suspensión y nada más, el nivel de DOAC residual estuvo en menos del 50%, de 50 nanogramos mililitro, que es un número, una concentración segura para autorizar la cirugía. Se vio también la incidencia de sangrado en los pacientes que tenían bajo riesgo de sangrado, que su cirugía era de bajo riesgo de sangrado, y los que tenían alto riesgo de sangrado. Y fíjense que para las de bajo riesgo de sangrado, más o menos todos seguían la misma línea, aumenta ligeramente en las cirugías que tienen alto riesgo de sangrado, pero seguían siendo niveles aceptables. Esto es una publicación donde mostraron cómo fueron los niveles, y vemos los niveles residuales de la droga haciendo esta estrategia de suspensión de tratamiento. Y fíjense, en las líneas azules los pacientes tenían menos de 30 nanogramos de concentración. Consideramos 50 nanogramos como límite seguro para hacer una cirugía de alto riesgo hemorrágico. Vamos a poner neurocirugía, por ejemplo. Y fíjense que en la medida, tanto para Pixaban, Dabigatran como Rivaroxaban, en la medida que pasan los días de suspensión, la mayoría de los pacientes llegan a niveles absolutamente seguros para la intervención. Es así que para pacientes, esto está hecho en fibrilación auricular, pero lo extrapolamos a otras patologías. El manejo perioperatorio es estandarizado, es de fácil implementación, nos basamos en la estrategia del estudio PAUSE. Hay que evaluar el riesgo tromboembólico y de sangrado para definir tiempo de suspensión y reinicio. Siempre la estrategia es farmacocinética, y en los pacientes con DOACs no se usa la heparina de bajo peso molecular ni ninguna heparina como puente. Asegura niveles residuales medidos de menos de 50 nanogramos mililitros en el 98.8% de los pacientes. Dos palabras de qué pasa con un anticoagulado y las estrategias de reversión con heparina de los que reciben warfarina. Clásicamente nosotros cuando suspendemos warfarina o acenocumarol, que usamos mucho en Argentina, que tiene una vida media más corta que la warfarina, antes nosotros puenteábamos a los pacientes, sacábamos el anticoagulante 5 días antes para warfarina, 3 días antes para acenocumarol, y mientras no reciben la droga le dábamos heparina de bajo peso molecular. Suspendíamos la heparina 24 horas antes de la cirugía. Pacientes de muy alto riesgo tromboembólico, como puede ser una válvula mitral, hasta podrían recibir heparina intravenosa en la internación en los días previos a la cirugía, y con esta terapia puente se operaban y luego reiniciaban. Este puente con heparina ha demostrado en distintos estudios, y digamos los más novedosos son el PERIOP, el BRIDGE, que aumenta el riesgo de sangrado. Si nosotros vemos esta columna, tenemos un exceso de riesgo de sangrado en los pacientes que se puentean con heparina. Así que el puente con heparina, los pacientes con antivitamina K, como hacíamos clásicamente, queda restringido solo a pacientes que tienen un alto riesgo trombótico. En cuanto a la heparina como puente en el periprocedimiento, reservado para pacientes con alto riesgo de trombosis, en general son pacientes que tienen una fibrilación auricular con un CHAS-VASc entre 7 y 9, que tienen stroke reciente o TIA o que tienen embolia periférica. Siempre que damos heparina, la última dosis de una heparina de bajo peso molecular en dosis anticoagulante tiene que ser 24 horas antes del procedimiento. Y el reinicio posoperatorio, siempre hay que respetar la fase de hemostasia primaria para empezar cualquier anticoagulante, salvo circunstancias especiales, pero por lo menos 12 horas, 8-12 horas, hemostasia primaria lograda, ahí se pueden empezar profilaxis con heparina. El tratamiento anticoagulante, ya sea con DOAC o con el ABK, siempre tiene que estar consensuado con el cirujano y considerando la cirugía a la que ha sido sometido el paciente para evitar complicaciones. Puede que nosotros necesitemos revertir en forma como emergencia un paciente que va a cirugía. Y bueno, desde el 2015, por lo menos para los pacientes que van a cirugía de emergencia, y considerando cirugía de emergencia que la cirugía no pueda retrasarse más de 8 horas,
porque si nosotros podemos decirle, el cirujano nos dice, este paciente se puede operar mañana o pasado, como dijimos antes, suspender el DOAC hace que el tiempo sea una estrategia de reversión. En la medida que pasa el tiempo, yo me voy deshaciendo del anticoagulante. Entonces, si no tengo tiempo, tengo una emergencia, el dabigatran tiene un agente de reversión específico que es el idarucizumab, un anticuerpo monoclonal que es de muy fácil uso y disponible, que revierte en forma inmediata y sostenida la acción del dabigatran. Este anticuerpo monoclonal, que el nombre comercial es Expressvine, ha sido probado y autorizado en pacientes con sangrado mayor y en pacientes quirúrgicos. Y si nosotros vemos distintas guías donde se utiliza el idarucizumab, la cirugía, que es urgente, dentro de las próximas 8 horas, debemos administrar idarucizumab para revertir el efecto del anticoagulante. El idarucizumab se administra, digamos, con una indicación clínica. El paciente necesita la cirugía, se administra; el paciente tiene sangrado mayor, se administra. No es necesaria ninguna prueba de coagulación previa a la administración. Cuando uno hace una estrategia de reversión, el dabigatran puede volver a ser utilizado posteriormente, no hay conflicto, no hay neutralización por la droga residual, no interfiere con otros anticoagulantes, y esto es muy importante. Un paciente que puede ser sometido a una cirugía de urgencia, por ejemplo, un caso, un paciente va a angioplastía y tiene una complicación y tiene que ser sometido a circulación extracorpórea. El paciente en la circulación extracorpórea puede recibir heparina en las dosis convencionales, donde no hay ninguna interacción con el dabigatran. Esto se los comento porque para la reversión, como vamos a ver después, de los pacientes que reciben rivaroxaban, el agente de reversión se llama Andexanet, neutraliza la heparina. Entonces, a veces, si bien no está aprobado para el uso quirúrgico, si uno quisiera llevar a un paciente que tiene Andexanet a una cirugía donde necesitamos heparina, es un conflicto. Bueno, como les decía antes, la administración de idarucizumab se hace en forma de 2 viales de 2,5 gramos cada uno, que se administran en una infusión sucesiva, separadas por 10 a 15 minutos, y lo que se objetiva desde el laboratorio, si estos son los valores de, digamos, pacientes que están anticoagulados, fíjense cómo baja inmediatamente la concentración de dabigatran, y esto se hace, es sostenido en el tiempo, no tiene rebote. Y este es el subestudio donde acá se demuestra que la mediana de tiempo a la cirugía fue 1,6 horas, y el criterio de eficacia fue cómo el cirujano veía la cirugía, y fue normal en cuanto a sangrado a criterio del cirujano para el 93% de los pacientes. El Andexanet, como les decía antes, es el agente reversor de los SABANES, pero está aprobado en sangrado mayor. El uso también es intravenoso, se usa un bolo y una infusión continua, porque distintos estudios han demostrado que si damos solo el bolo hay un efecto de rebote. El Andexanet, que es un inhibidor de SABANES, como les decía, se usa tanto para rivaroxaban y apixaban. La administración del Andexanet no está aprobado, como les digo, en cirugías y en sangrado mayor. Es importante conocer la dosis que recibió el paciente, el tipo de anticoagulante, si recibía menos de 10 miligramos, más de 10 miligramos para rivaroxaban, lo mismo para apixaban, y el tiempo a la última dosis. Y así se define la estrategia de reversión en cuanto a la cantidad o a la dosis que le vamos a dar del agente de reversión. Estos son los esquemas de manejo de sangrado cuando un paciente tiene un sangrado por cualquier anticoagulante. Esto lo puse para los SABANES, pero solo para mostrarles que cuando un paciente tiene sangrado crítico, o si vamos al campo de la cirugía de emergencia, para revertir un SABAN nosotros hoy tenemos, porque no contamos con Andexanet, por lo menos en la Argentina, la utilización de concentrados de complejo protrombínico. Es importante remarcar que se usan altas dosis, 50 unidades por kilo de complejo protrombínico. Esto es más del doble de lo que usamos habitualmente. Así que esta sería la estrategia de reversión aprobada para un paciente que requiere cirugía de emergencia.
Bueno, para finalizar, entonces, el manejo perioperatorio de pacientes bajo anticoagulación crónica ha evolucionado. Los pacientes anticoagulados con DOACs suspenden con una estrategia farmacocinética sin uso de heparina como puente a la cirugía. La heparina en los pacientes que reciben antivitamina K solo se va a limitar como utilizada como puente a pacientes con alto riesgo trombótico. Podemos usar heparina como dosis de profilaxis en el periodo posoperatorio de pacientes que no pueden reiniciar el tratamiento anticoagulante hasta que el cirujano nos autorice. En cirugía de emergencia, el idarucizumab va a revertir en forma inmediata el efecto del dabigatran, y para los sabanes contaríamos con la utilización de concentrados de complejo protrombínico. Muchas gracias.